Bueno, hola a todos, bienvenidos a la clase de continuidad de cambios de información genética. Como recordarán, pues está basada en el capítulo 16 de biología molecular y sus aplicaciones. La razón por la cual se les dio este capítulo con anterioridad fue para que entráramos en el tema y básicamente, si ustedes se fijaran, hablaba sobre las mutaciones puntuales o micro mutaciones, que es lo que vamos a ver este día. Antes que nada, vamos a revisar un par de conceptos que necesitan ustedes recordar y conocer para este tema. Está mal escrito cromosoma. Vamos a ver los codones. Recuerden, codones. Codones son estas tres pares, ¿verdad? De bases o tres nucleótidos juntos forman un codón. Las partes de un nucleótido pues son importantes, ¿verdad? Recordarlas porque cada uno de estos nucleótidos es básicamente, aunque nosotros generalmente dentro del marco lo denominamos por la base nitrogenada, así lleva su nombre el nucleósido o el nucleótido, es importante recordar que de ahí viene, ¿verdad? De parte de la estructura y nuestro código genético. Pues porque estas estructuras forman al final una estructura de seguimiento, que es donde está pues nuestro código genético, que al final es leído mediante esta tablita, ¿verdad? Que son todos los aminoácidos que nosotros conocemos y de esta manera pues se forman las proteínas, ¿ya? Ese es pues el recuerdo. Pero vale recordar que en este momento pues nosotros estamos hablando de micromutaciones. Ya vimos las mutaciones cromosómicas, las mutaciones genómicas, así que pues estamos en otro campo que aparecen por definición en el capítulo 16. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comparamos una secuencia, entre comillas, normal de ADN, vamos a encontrar que el 99.9, casi todo nuestro ADN es igual. Son idénticas entre ustedes y yo, aunque no seamos hermanos, pero el pequeño porcentaje determina en realidad la variabilidad genética que hay entre individuos. Llámese esto color de piel, color de ojos, diferencias que tienen ustedes entre sus hermanos, entre su familia. A eso se refiere. Esta porción va a ser muy útil para diferentes condiciones y está muy estudiada y muy asociada también a enfermedades. Pero, valga la redundancia, la palabra mutación como que causaba un pequeño estrés, ¿no? Es decir, las personas tienen mutaciones. Entonces, cuando hay un cambio, a veces en nuestro ADN, que digamos que no causa una enfermedad concisa o no causa una afectación tan evidente, se le llama polimorfismo. Entonces, estos polimorfismos son los causantes de la variación y en absolutamente todo. O sea, pongámosle comillas a lo que es normal y pensemos que los polimorfismos, esos cambios genéticos que las personas tienen, dan la diferencia entre metabolismo, eh, condición física y muchas características, cualquier característica que ustedes se ponen a pensar. Entonces, ¿por qué son importantes? Pues no sé si alguna vez ustedes han escuchado de medicamentos dirigidos, enfermedades metabólicas o, digámoslo, eh, medicina específica para esa persona. Entonces, dentro de eso es que caben estas variantes. Conocer a veces las variantes que estas personas tienen nos ayuda a comprender cómo es que por qué una aspirina, estoy poniendo un ejemplo básico, pero pensemos en una pastilla para una enfermedad más concreta, puede causar un efecto en uno y no en otro. Entonces, de eso se trata. Entonces, las mutaciones, cuando se producen en células somáticas, cambian el funcionamiento de ciertos órganos y ciertos tejidos y generan un mosaicismo, es decir, una mezcla de población. O sea, aquí estamos entrando otro término. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un cambio en células somáticas de X parte de mi cuerpo, solo ellas van a presentar ese cambio y las demás no. Y esto es muy útil, por eso a veces las personas se les extrae parte de su tumor y se investiga para ver qué tipo de mutación tiene ese cáncer, ¿ya? O tiene ese tumor. Y
ese tumor solo va a estar localizado. Eso quiere decir de que las demás células pues no la tienen. Las mutaciones que son heredadas y que pasan a la generación siguiente tienen que estar en las células germinales. Para todos aquellos que hicieron la tarea de cómo influye el ambiente o algunos mutagénicos en las personas, ¿verdad? Para eso era, para que aprendamos a diferenciar. Entonces, como no hallábamos, digamos, una definición exacta de qué va a ser una mutación y qué va a ser un polimorfismo, esto pues muy textual, ¿ok? Por convención y desde el punto de vista poblacional, pues se va a definir al polimorfismo como aquella variante genética que está presente en al menos el 1% de la población. ¿Ok? O sea, el polimorfismo lo tiene más del 1% de la población. En realidad esto es muy poco, porque cuando investigamos polimorfismo nos vamos a encontrar que lo tiene el 16, el 13, el 6, el 20. Ya vamos a ver más a profundidad. Mientras que una variante rara, porque causa enfermedad, pues la presenta con menor frecuencia, menos del 1%. ¿Por qué? Porque pues causa una enfermedad y pues dificulta la reproducción de esta variante. Entonces, si ustedes ven ese pequeño párrafo, la realidad nosotros estamos hablando de variabilidad genética, adaptación y lo que se llamaba como evolución. O sea, a un micro modo. En otros contextos en los cuales solo se menciona el cambio sin acontecimiento, implicación o frecuencia poblacional, es conveniente términos medios. Se ocupan como variación alélica, variante de la secuencia. O sea, hay un cambio en esta población, pero no estamos seguros de qué causa. Entonces, vale la pena mencionarlo de esa manera. Algunos polimorfismos son de deleciones, duplicaciones y diversas secuencias asociadas que no tienen ningún fenotipo en particular, o sea, no sabemos qué causa. Los polimorfismos más conocidos son los SNPs, pues estos son de un nucleótido simple, eso es lo que significa. Polimorfismo de un nucleótido simple y constituye el 78% de las variantes humanas, produciendo la mayor parte la diversidad genética, como ya se los había mencionado. Vaya, entonces aquí vamos al contexto ya de las mutaciones génicas, que era como el tema que nos había quedado pendiente. Entonces, en este contexto vamos a ver las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales son producidas por el cambio de una base de la secuencia de ADN, ¿ya? Dentro de estas, pues podemos encontrar, miren la imagen en este momento, podemos ver que hay deleciones, inserciones, sustituciones. Ya vamos a ver más. Este solo es un microejemplo. O sea, por definición, las mutaciones puntuales son producidas por un cambio, una base en una secuencia de ADN. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a ver este día. Dentro de ellas tenemos los cambios sin significado. Estos cambios sin significado generan un codón de terminación prematuro, produciéndose como secuencia una proteína truncada. ¿Cómo así? Veamos acá. Este pues es nuestro código genético, como lo pueden ver, y estos son los aminoácidos, ¿verdad? Aquí están los aminoácidos ordenados que se van produciendo. Miren acá, la combinación del codón era CAG, pero se produce un cambio. En lugar de una C, ahora tenemos una T. Y nos queda esta combinación que es un codón stop. Entonces, el aminoácido ya no se crea y crea acá una proteína que se conoce como proteína truncada o proteína afectada. Entonces, ese es un cambio sin significado porque hay un cambio y no tiene un significado para la proteína, o sea, hace algo mal en la proteína. Entonces, ese es lo que se conoce como sin significado. Y esa es la explicación. Entonces, nos está diciendo, hey, hicimos una proteína incompleta. Esa proteína no va a tener una función adecuada. Así que estamos mal. El cambio con significado, pues produce el cambio de un aminoácido por otro. ¿Cómo así? Veámoslo acá. La combinación inicial era CAT y producía un aminoácido completamente diferente cuando pues se dio el cambio de la adenina por la citosina. Ahora tenemos un aminoácido completamente diferente y por ende pues otra combinación para esa proteína. Ese sería un cambio de significado. Un cambio del marco de lectura. Pues un cambio de marco de lectura se produce por la inserción o deleción de una base. O sea, se pierde o se agrega una sola base nitrogenada.
en este caso, porque es puntual, produciendo el corrimiento del marco de lectura. ¿Cómo así? ¿Por qué se corre? Bueno, porque se modifican en triplete, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, si se agrega una porción, cambian todos los tripletes y por ende cambian todas las combinaciones de aminoácidos. Digamos, en este caso, en este ejemplo, pues se pierde una C. Y por esa razón, todo el marco de lectura es cambiado. Todas las combinaciones son afectadas, por ende la composición de la proteína es totalmente diferente. Una mutación silenciosa. La mutación silenciosa es aquella que codifica o produce un cambio, pero de características similares, por lo que no afecta en absoluto el mecanismo. Por ejemplo, se cambia una letra por otra y resulta que si ustedes recuerdan el código genético, hay muchas combinaciones para el mismo aminoácido. Entonces se crea el mismo aminoácido y no pasa nada. Entonces, aquí tenemos una breve tabla como explicación para que ustedes vean cómo es que se lo van a encontrar ustedes en el libro. Recordarán ustedes que los cromosomas se dividen en exón y en intrón, pero los exones generalmente son el material codificante. Entonces, allí está todo lo descrito de dónde está esa mutación. Ya vamos a ver cómo es que se lee. Pero ahí dice C677T, A222B, exón 4, que está en el cromosoma 1 en la porción 36.21. O sea, le está dando toda la descripción de dónde está la localización de ese cambio, de ese polimorfismo, de esa mutación. Igualmente abajo, les está diciendo a dónde está. Entonces, la primera sería, en la posición 677 cambió una C por una T. Si hablamos nosotros de codones, hablamos de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, en la posición 222 de ese codón, una A cambia por una valina, porque estamos hablando de aminoácidos acá. Entonces, eso ocurrió en el exón 4. Veámoslo mejor en una imagen. Aquí tenemos la imagen. Quiero que ustedes vean este posicionamiento del posicionamiento original. O sea, este sería en la posición 673, 674, 675 de las bases nitrogenadas, o sea, de los nucleótidos. Entonces, en el nucleótido 677 es donde está el problema. Aquí se producía una alanina, ¿sí? Aquí se producía una alanina, pero hoy, como hay un cambio de una C por una T, ahora se produce una valina. Entonces tenemos un problema, ¿verdad? Porque hay un cambio de aminoácido en esa codificación. Ya, entonces, ¿de dónde salía este 222? De la posición de cada codón, como cada 3 nucleótidos forman un codón, ¿verdad? Entonces, estos 3 nucleótidos del 673 al 675 formaban el nucleótido 221. Entonces, en el 222 es donde se da la mutación o el cambio. ¿Sí? En este caso, pues son cambios de sustitución, ¿verdad? Entonces, ya tenemos acá. Entonces, esta sustitución, pues, provoca que sea un aminoácido diferente. En este caso, pues tenemos la información, esto es de la base de datos donde están registrados todos los polimorfismos. Aquí ya, pues ya se registró este. Tenemos un polimorfismo nucleótido simple, ¿se acuerdan de los que eran los más conocidos? Y dice que cambia una C por una T. La germinal, ¿sí? En una célula germinal. Dice que el alelo ancestro, o sea, el primer alelo, debería de ser C. O sea, nos está diciendo que debería de ser C, pero en la gente que tiene el polimorfismo ahora es T. Ahora pues, faltaría más decir que no es que todos estos cambios vayan a provocar una enfermedad o algo así, pero se van registrando y después se van investigando a ver si causan o no una anomalía en una persona. Este polimorfismo está muy investigado. Algunas abreviaturas útiles que les van a servir a ustedes para poder leer, pues miren, cuando se encuentren con una C punto, significa que está en una parte codificante. En el G, pues es una parte genómica. La M significa mitocondrial, o sea que la mutación X está en los cromosomas o en el material genético de la mitocondria. Ahí pues el ARN también. Y pues la proteína, si está en una fase si se ha perdido, digamos, parte
de un aminoácido componente de una proteína, también se lo pueden encontrar escrito de esa manera. ¿Ok? Una afectación. Entonces no se les vaya a olvidar y eso es parte de las abreviaturas que tenemos importantes. Ahora, vamos a realizar un ejercicio. Ahí aparece en el aula virtual un foro que se llama final o finalización. Y pues quiero que ustedes me digan qué significa eso que está ahí. ¿Sí? Tenemos estos dos, son dos ejercicios y quiero que ustedes se expresen y pongan qué creen que significa en el foro. Así que pues, gusto a todos, cuídense mucho y seguimos en contacto.